Bueno, en primer lugar les voy a comentar algunas de las cosas que tienen publicadas aquí en el tablón. Por ejemplo, esto que dice las investigaciones de Santiago Bilinkis, ya que es un autor que ustedes en alguna de las actividades anteriores tuvieron que trabajar con eso. Apareció publicado hoy en el blog de Santiago Bilinkis una encuesta que está destinada a docentes, padres y estudiantes de distintos niveles del sistema educativo para reflexionar. Una vez que ustedes completen aquí la opción, podrán pasar a las preguntas concretas de la encuesta. Y la reflexión gira en torno a la educación virtual en la pandemia, justo ese tema que era el primer artículo con el que en esta didáctica comenzamos el año a trabajar. Como él tiene una columna en un programa de radio, que acá le pongo los datos, y todas sus intervenciones en el programa son en base a alguna encuesta, ya que en este caso la encuesta giraba en torno al tema de la educación virtual y la relación con los cambios que se avecinan en la educación a partir de la pandemia. Me pareció interesante acercárselos porque se trata de un autor conocido. De la misma manera aparece un artículo donde reflexiona sobre el tema aquí y aparece un audio radial, siempre tratando la misma problemática, aunque por ahí no tanto en educación, pero sí en trabajo y en cambios en la vida cotidiana, que ustedes en algún momento pueden reproducirlo al audio donde Bilinkis interviene junto con los otros periodistas en la mesa y está la entrevista radial grabada. No es material que tenga que ser calificado, no son trabajos de entrega con calificación. La encuesta se resuelve en pocos minutos, por eso les pido que participen y que la resuelvan. El otro material les queda a ustedes ahí en Classroom guardado y si en algún momento tienen interés en profundizar, tranquilamente pueden acceder a ese material desde ese lugar. Otra de las cosas que tienen publicada es un mural donde aparecen las bitácoras de los distintos estudiantes. Hay publicadas algunas, tengo que publicar algunas más. Si ustedes van accediendo desde ese muro, van a ir encontrando los trabajos de distintos estudiantes. Los pueden ir mirando. Yo ya hice el comentario en la clase que voy a ir revisándolos y si hay errores de ortografía o hay sugerencias para mejorar en cuanto a la redacción, por ahí mediante videollamada, pero en forma personal con cada uno de los estudiantes, vamos a ir arreglando los errores en la publicación, pero veo por lo que llevan armado que han interpretado la idea de que expresen los sentimientos o expresen el punto de vista personal respecto a esta realidad que se ha presentado de una manera tan imprevista este año y que de alguna manera les permite a ustedes canalizar de manera más informal a través de una página propia, que no son trabajos prácticos formales, sino que son reflexiones personales o reflexiones de otras personas que ustedes las ponen debidamente con el nombre del autor, de quien lo han extraído, o videos que les parece importante tener, y también se convierte como en una especie de diario personal, donde voy guardando, en este caso de manera digital, lo que antes por ahí era en un diario en formato papel, con recortes de diarios y de revistas, con intervenciones manuales, pero ya sea con aportes de otros autores o con aportes personales, son semblanzas o es el sentir que nos despierta este tiempo de pandemia. Si vamos estrictamente a trabajo de clase, les digo con lo que se van a encontrar. Por un lado, bueno, la encuesta de Bilinkis y sobre los trabajos relativos a el video de Ken Robinson, ustedes tienen presentado en el tablón otro muro donde deben participar con una serie de ideas o una síntesis de ideas donde cada uno ha ido expresando, los que ya participaron,
han ido volcando en lo que les pareció más importante respecto de la postura crítica de Ken Robinson respecto al sistema educativo. Hay un paralelismo entre el pensamiento de este autor, que él proviene del campo de la pedagogía, con otro autor que está más vinculado a la problemática económica, que es Alvin Toffler. Alvin Toffler, a finales de los 70, comienzo de los 80, en sus obras, hace mucha referencia a esta cuestión del enfoque de la escuela identificada con la fábrica. Es cierto que la escuela que nosotros tenemos en estos tiempos, según dice Toffler, es una escuela de corte fabril. Esa cuestión de horario estricto, de uniformes, de normas que nos igualan a todos, que era un sistema que estaba al servicio del industrialismo en plena revolución industrial, una escuela que preparara a los niños para la obediencia y para la puntualidad y para, ¿no es cierto?, el sistema de vida fabril, donde tenía que desempeñar el rol de operario, de empleado en forma sumisa y sin cuestionar la autoridad. Esa escuela cumplió cabalmente en ese tiempo ese servicio. 200 años después, o más de 200 años después, se convierte en una escuela que lo que sucede tiene que ver bastante con esta imagen, un sistema educativo. Esta metáfora de compararlo con la fábrica está identificada por lo que serían las chimeneas de donde sale humo, y aquellos que no se van alineando o estandarizando o pareciéndose entre sí van quedando fuera del sistema y se van cayendo y se convierten en los desechos del sistema educativo. Entonces, en una época donde ya se habla de inteligencias múltiples y se habla de que no todos tenemos los mismos talentos y que en medio de la diversidad hay gente que es valiosa en distintos ámbitos del saber y del hacer, del trabajar, la escuela que intenta igualar a todos y repetir el mismo modelo estricto para todos los estudiantes, se convierte en una escuela que de alguna manera va coartando la expresión individual, personal, la forma de ser creativa y original de cada individuo. El sistema educativo actual estaría en una crisis o en un conflicto entre responder a su impronta tradicional con la cual fue concebida al servicio del industrialismo y esta nueva realidad o este nuevo contexto que le exige cambio, que le exige transformación y que le exige dar respuesta a una población estudiantil que es muy diversa. Sobre esto que yo acabo de sintetizar giran todas las ideas, cada uno ha participado de la manera que le ha resultado más propio, más adecuada. Hay texto directamente publicado, en este caso hay una infografía. Cada uno lo personaliza de la manera que puede, pero la cuestión es que deben participar todos los estudiantes de la clase en ese muro, sintetizando desde su punto de vista personal y no copiándole a otro las ideas que pudieron extraer del enfoque de Ken Robinson. Eso fue lo pedido para el transcurso de la semana pasada y esta semana. Hay un trabajo planteado, más allá de que aquellos estudiantes que tienen que crear su bitácora y acercarme el enlace al blog, que tienen todavía que ver el material de Robinson y publicar en el muro, más allá de ponerse al día, como les decía, con trabajos atrasados, es importante que vayan de alguna manera avanzando en los trabajos nuevos publicados. Y aquí aparece un nuevo trabajo publicado que tiene que ver con una técnica de los 6 sombreros para pensar. Pertenece a un autor, el autor se llama Edward de Bono. Si ustedes escucharon con atención a Ken Robinson, lo cita al pensamiento divergente o al pensamiento lateral, que pertenece ese concepto a este autor que es Edward de Bono. Miren, el pensamiento divergente o el pensamiento lateral sería una forma de pensar distinta, una forma de pensar que nos aparta del pensamiento lineal,
que nos conduce siempre a resolver las mismas situaciones de la misma manera o a encarar los mismos problemas con la misma receta. Si yo quiero resultados distintos, si quiero ante una situación problemática aportar una respuesta creativa, original, nueva, mejor, no me queda más remedio que aplicar alguna técnica de desarrollo de la creatividad. La creatividad no es exactamente lo mismo que el pensamiento divergente, pero sí necesito pensar de manera divergente o apartarme del pensamiento lineal para poder dar una respuesta creativa u original a situaciones problemáticas planteadas. ¿Qué es lo que ustedes van a encontrar de la técnica de los 6 sombreros? Miren, la técnica de los 6 sombreros se aplica en educación, pero es una metodología también muy propia del ámbito de la administración de empresas. En la administración hay un eje que es la toma de decisiones empresarias. Y para tomar decisiones muchas veces se asumen juego de roles o role-playing, y uno de los juegos de roles es esto de ponerse el sombrero, y según el color de sombrero que me pongo voy a pensar de una manera determinada. No es casual que se busque la simbología del sombrero, porque el sombrero está unido o pegado a la cabeza, y en la cabeza reside el pensamiento. Entonces es como de alguna manera el símbolo de que voy a pensar distinto si en la cabeza tengo puesto un color diferente. Simplemente lo del color es para asumir un rol o una postura determinada. Imagínense ustedes que el libro completo, esa portada que ustedes tienen ahí, es un libro bastante largo, desarrolla con muchísimo detalle cada uno de los colores. Acá tienen en este PowerPoint para informarse una síntesis muy estrecha, pero les va a servir como orientación. El blanco, me dice acá, es neutro, no juzga, no dice lo que está bien, no dice lo que está mal, se basa en cifras, en datos o en hechos concretos. El rojo es lo contrario, se basa en lo emocional y en lo sentimental, expresa lo que le provoca una situación determinada, pero sin demasiada lógica o sin demasiada coherencia. El negro tiene un punto de vista más pesimista o más negativo, piensa todo de aquellos puntos de vista, por qué nos iría mal, por qué no lo podríamos hacer. En cambio, el amarillo es el optimista y el que encuentra todas las razones para decir que nos va a ir bien o que esto habría que hacerlo de determinada manera. El verde aporta ideas nuevas. El verde, como dice ahí, vegetación, fertilidad, crecimiento, es el que tiene que de alguna manera generar las ideas creativas o las ideas nuevas. A un problema planteado le tengo que encontrar soluciones que sean novedosas. Y por otro lado, el azul viene a servir como síntesis o como organizador o integrador de todo el proceso de pensamiento. Quiere decir que una vez que han intervenido los distintos grupos o las distintas personas enfocando el mismo problema desde los puntos de vista de los distintos colores, el azul tiene que formular una síntesis, tiene que ordenar todo lo que se dijo y tratar de producir una observación final, una conclusión final. Sobre esa técnica, ustedes otra cosa que van a encontrar son una situación escolar usada con un grupo de estudiantes a los cuales se les repartieron los 6 colores y quedaron agrupados de manera mezclada o heterogénea en el aula, y donde se les pidió que armaran un relato según el tipo de color del sombrero que les tocó sobre el mismo planteo que tienen aquí debajo y dramatizar luego la presentación de ese sombrero. La situación problemática es real, o trata un tema muy vinculado a la economía y el desarrollo sustentable, que es cargadores eléctricos para automóviles. La problemática de que hay autos eléctricos que se venden en Argentina, pero no hay demasiadas estaciones donde hacer la recarga eléctrica. Entonces tengo poco lugar, poca autonomía para moverme con esos autos disponibles en el mercado. Con una información que es relativamente breve,
ese caso planteado, cada grupo tuvo que enfocar la situación problemática desde el punto de vista de los sombreros, de las distintas formas de pensamiento, sería. Ustedes en un caso como este combinan la aplicación de una técnica de administración como es 6 sombreros para pensar y el análisis de casos. El análisis de casos es otro recurso que en administración siempre se utiliza, que trata de a veces casos reales como es este o bien casos ficticios, situaciones inventadas de empresas donde yo le acerco al alumno o al estudiante esa situación en la clase y le pido determinadas soluciones, planteos, alternativas, tomas de decisiones que me permitirán por ahí aplicar conceptos teóricos a situaciones prácticas y que, como les digo, es un recurso muy utilizado en el aula fundamentalmente para traer la realidad de las empresas al interior del aula cuando estamos enseñando administración y podemos hacer un viaje de estudio y visitar alguna empresa o podemos ir al ámbito local y visitar alguna empresa cercana, pero no siempre podemos ir hacia afuera de la escuela a visitar la empresa. En ese caso podemos incorporar el análisis de casos o la técnica de casos para traer casos, como les digo, reales o ficticios y analizarlos. En este caso los voy a analizar, pero desde el punto de vista de la técnica de los 6 sombreros. Y hay un videíto que ustedes lo podrán ver aquí o lo podrán ver en YouTube directamente. Si bien está hablado en español y hablan bastante rápido, pero ustedes van a captar una forma posible de trabajar con la técnica de los 6 sombreros. En este caso es una ONG que tiene que trabajar con la problemática de la ecología y de la contaminación ambiental. Por eso dice 6 sombreros para salvar el planeta. Ustedes van a ir avanzando, se tienen que tomar unos minutos, pero en definitiva hay alguien que va a ir contando para qué sirve cada uno de los sombreros y después los puntos de vista cómo se van expresando según el tipo de sombrero que tienen colocado en la cabeza. Miren, hay veces que no se trata de 6 personas distintas o 6 grupos de personas distintas para aplicar la técnica. Se puede ser un único individuo que al ponerse cada uno de los colores enfoca la misma problemática tratando de mirar todos los aspectos negativos, sería el pensamiento negro, todos los aspectos positivos el pensamiento amarillo, solo los datos estadísticos sería el pensamiento de color blanco, y así un único individuo puede entrenar su mente para que sea un pensamiento de tipo divergente. En lugar de que predomine un color en mi forma de pensamiento, en los equipos de trabajo suele haber alguien que siempre piensa más desde el punto de vista de la negatividad, gente que solo ve que las cosas van a salir bien, gente que es muy creativa aportando soluciones. Más allá de quedarnos con un único rol, se puede entrenar la mente de las personas para que podamos llegar a pensar desde todos esos puntos de vista distintos. Y sirve la técnica no solo para entrenarnos para resolver problemas empresarios o problemas de administración, sino que es útil para uno mismo entrenar distintas formas de pensamiento y hasta en situaciones personales encontrar respuestas creativas. Yo comenté en la clase que lo habíamos utilizado en la escuela en uno de los talleres de formación docente para que todos los grupos de profesores terminasen formando equipos según un color y enfocando la problemática de la evaluación educativa. Y nos remitimos a cada uno de los formatos de pensamiento para después poder hacer una síntesis con todo lo que se dijo de la evaluación que lográbamos desde el punto de vista positivo, negativo, estadístico, cosas nuevas que se pueden hacer en evaluación y así ir avanzando en nuevos aportes, sería en torno a una misma situación problemática. ¿Cuál es la situación problemática que yo les pido a ustedes que piensen? Educación en tiempos de pandemia.
Problema ambicioso porque nosotros venimos charlando. Diversidad de medios tecnológicos, diversidad de conocimientos en docentes, diversidad en las condiciones de los estudiantes para dominar estas herramientas, la forma imprevista en la que se presentó el problema y no tuvimos tiempo de acomodarnos, el inicio de clases en el nivel superior bajo este formato, el no saber por cuánto tiempo va a ser, es decir, que hay una problemática compleja en torno a educar en tiempos de pandemia. Si estamos hablando de creatividad, no podría yo pedirles que lo presenten con un formato determinado. No podría decir, preséntenlo como Padlet, preséntenlo como infografía, preséntenlo como informe. Lo que les estoy diciendo acá es que tienen la libertad de elegir la forma de presentación. Pueden inventar una dramatización, pueden contarla, pueden incluir herramientas gráficas o de dibujo o de infografía, pueden integrar elementos y formar un video, pueden hacer un PowerPoint o montones de cosas que a mí no se me ocurren y que ustedes probablemente puedan generar y se les puedan ocurrir de cómo expresar y contar lo que aprendieron a partir de la técnica de los 6 sombreros para pensar, pero en torno a esta problemática. ¿Cómo podemos enfocar la educación en tiempos de pandemia desde todos estos puntos de vista de pensamiento divergente? Bueno, eso fue todo lo explicado en la clase de didáctica del 11 de mayo. Nos estaremos viendo el próximo miércoles.